Bienvenidos a Habla y Mente, el espacio donde la educación se encuentra con la psicología para comprender mejor a nuestros estudiantes y enriquecer nuestras prácticas pedagógicas. Soy Cristel Mendoza y en este espacio hablaremos de un tema esencial para todo educador y psicólogo: planeación efectiva de la entrevista, claves para el éxito. La entrevista es una herramienta fundamental en psicología aplicada a la educación, pero para que realmente sea útil, debe estar bien planificada. Hoy veremos cómo la planeación marca la diferencia, cómo la psicometría la respalda y revisaremos ejemplos concretos en la realidad educativa de Cerro de Pasco. Para ello analizaremos los siguientes puntos. 1. La entrevista en educación y psicometría. La entrevista es una técnica central en la psicología educativa. Morga Rodríguez, en el año 2012, la define como un proceso de comunicación intencional que busca obtener información válida y confiable sobre la conducta y experiencias del entrevistado. Pero aquí aparece un punto clave. Para que la entrevista cumpla su propósito, no basta con improvisar, debe ser planeada cuidadosamente. Desde la psicometría, la entrevista no se entiende solo como conversación, sino como un instrumento de evaluación que debe asegurar validez, medir lo que realmente se quiere medir y con fiabilidad dar resultados consistentes. Ejemplo: en Cerro de Pasco, un estudiante de secundaria muestra bajo rendimiento. Una entrevista improvisada puede quedarse en no estudia lo suficiente, pero una entrevista planificada permite descubrir que el problema real es la fatiga por anemia o el tiempo que invierte caminando desde zonas rurales. Aquí la psicometría ayuda a comprender con datos objetivos, por ejemplo, un cuestionario sobre hábitos de estudio o una escala de motivación. 2. Importancia de la planeación. Planear la entrevista implica definir qué se quiere obtener, cómo y bajo qué condiciones. González Beja, en el año 2022, nos indica que una entrevista no planificada genera respuestas vagas, sesgos del entrevistador y pérdida de información relevante. Ejemplo: un docente que entrevista a un alumno con bajo rendimiento sin un plan puede preguntar: ¿por qué no estudias más? En cambio, con planeación establece objetivos claros: conocer motivación, hábitos de estudio y apoyo familiar. Entonces preparará preguntas específicas: ¿en qué momento del día haces tus tareas? ¿O con quién las revisas en casa? Así obtiene datos útiles para la intervención educativa. 3. Objetivos claros en la entrevista. Un error común es entrevistar por entrevistar. La planeación obliga a definir objetivos concretos. Quiero diagnosticar un problema, dar seguimiento u orientar al estudiante. Cada objetivo condiciona el tipo de preguntas y técnicas que se usarán. Aquí entra la psicometría. Un objetivo bien formulado permite elegir instrumentos de medición complementarios. Por ejemplo, si el objetivo es conocer la ansiedad ante los exámenes, se puede combinar la entrevista con el inventario de ansiedad estado-rasgo STEA, lo que brinda una visión integral. Ejemplo: en un colegio de Cerro de Pasco se detecta que varios alumnos se ponen nerviosos en evaluaciones. Si el objetivo de la entrevista es descubrir qué factor desencadena la ansiedad, se formularán preguntas como: ¿qué piensas la noche antes de un examen? ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando el profesor reparte las pruebas? Al complementar con un test de ansiedad, el docente sabe si la ansiedad es leve, moderada o severa y así planifica estrategias de apoyo. 4. Fases de la entrevista educativa. 1. Preparación. Se formulan objetivos, se elabora el guión de preguntas y se revisan aspectos logísticos. Ejemplo: si se busca explorar la motivación lectora, el docente prepara preguntas relacionadas con hábitos, intereses y dificultades. 2. Rapport. Generar confianza. Sin rapport, el estudiante puede dar respuestas defensivas. Ejemplo:
Iniciar con preguntas sobre gustos personales o actividades familiares en Cerro de Pasco antes de hablar de temas académicos generará confianza. 3. Encuadre. Explicar duración, propósito y confidencialidad. Ejemplo: esta entrevista durará 15 minutos. Lo que me digas será confidencial y servirá para ayudarte a mejorar tu experiencia escolar. 4. Desarrollo. Aplicar preguntas, escuchar activamente y registrar observaciones. Ejemplo: si un estudiante baja la voz o se muestra inquieto al hablar de tareas en casa, puede reflejar falta de apoyo familiar. 5. Cierre. Agradecer y resumir lo conversado. Ejemplo: hoy hablamos de tu preparación para los exámenes y vimos que el nerviosismo es un tema importante. Juntos buscaremos estrategias para manejarlo mejor. 5. Tipos de entrevistas. Estructurada. Mismas preguntas a todos los estudiantes. Útil para comparar. Ejemplo: aplicar la misma entrevista sobre hábitos de estudio a toda una sección de 30 alumnos. Semiestructurada. Guía de preguntas con posibilidad de profundizar. Ejemplo: un alumno dice que no hace tareas porque trabaja en la tarde. El docente profundiza sobre cómo afecta eso a su rendimiento. No estructurada. Más libre, exploratoria. Ejemplo: cuando se investiga un caso de bullying o violencia familiar, donde el estudiante necesita expresarse sin guión rígido. Cada tipo de entrevista tiene su propio valor, pero la selección depende del objetivo que tengamos. Es por ello que se debe de definir con la planeación. 6. Aportes de la psicometría. La psicometría fortalece la entrevista al brindar herramientas de evaluación objetiva. Según las directrices internacionales para el uso de los test psicológicos ATS 2017, la combinación de entrevista más pruebas más observación asegura mayor seguridad y confiabilidad. Ejemplo: si un estudiante dice no duermo antes de los exámenes, una escala psicométrica de ansiedad confirmará el nivel exacto de nerviosismo y la observación del docente mostrará la falta de concentración en clase. Así se triangulará toda la información y se obtendrán los resultados. 7. Retos y consideraciones culturales. La entrevista no puede desligarse del contexto cultural. La UNESCO en el año 2017 nos recomienda que todo proceso educativo considere diversidad lingüística y cultural. Un ejemplo aplicado en Cerro de Pasco es que si un estudiante que solo responde con monosílabos en castellano, no es porque tenga el desinterés de hacerlo, sino porque su lengua materna es el quechua. Planificar la entrevista implica ajustar el lenguaje, usar ejemplos cercanos y ser sensibles a la realidad local, es decir, tener en cuenta las caminatas largas, el trabajo agrícola o minero. Todo ello nos ayudará a tener una mejor planificación para nuestra entrevista. 8. Claves para el éxito. Para que la entrevista sea exitosa, debe de tener un objetivo claro, preparar un guión de preguntas culturalmente pertinentes, establecer rapport, escuchar activamente sin juzgar, complementar con pruebas psicométricas y evaluar los resultados para tomar decisiones educativas. Ejemplo: en una institución educativa de Cerro de Pasco, las entrevistas planificadas revelaron que la baja asistencia en temporada de lluvias no era por falta de compromiso, sino por los caminos bloqueados. Esta información permitió al colegio flexibilizar las tareas y dar acompañamiento remoto. Hoy descubrimos que la planeación efectiva de la entrevista no es un detalle, sino la base de un proceso válido, confiable y respetuoso con el estudiante. La psicometría nos brinda datos objetivos, mientras que la entrevista nos conecta con la experiencia humana detrás de los números. En contextos como en el de Cerro de Pasco, planear una entrevista es también reconocer la diversidad y los retos reales de nuestros alumnos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aula y Mente. Nos escuchamos en el próximo episodio con un nuevo tema para seguir aprendiendo juntos.